final de una hepatopatía crónica que se pone ahí en muchos años, ¿vale? Entonces vamos a pensar, cuando uno piensa en atender a un paciente que tenga una enfermedad sistémica, yo creo que esta pantalla que tenéis ahora ahí para vosotros es lo que pienso yo cada vez que voy a atender a un paciente con una enfermedad sistémica crónica. Y yo creo que funciona muy bien. Entonces, funciona bien para que uno tenga las informaciones o recoge informaciones que son importantes para poder manejar al paciente. Entonces, la etiología de la enfermedad, la etiología que llevó a la pérdida de función de aquel órgano que está afectado, es muy importante. A ver, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, y si la causó el diabetes, entonces uno va a tener que manejar dos órganos afectados. Entonces es importante saber la etiología justamente por eso. En segundo lugar, lógico, naturalmente, que lo importante es saber cómo se comporta normalmente el órgano, porque sabiendo uno todas las funciones que tiene el órgano, podemos eh, pensar lo que puede pasar cuando no funciona, cuando deja de funcionar. Entonces eso es muy importante. Y naturalmente que una enfermedad sistémica crónica, un órgano cuando deja de funcionar, no deja de funcionar de una hora a otra. Entonces es una cosa gradual. Entonces es importante saber cómo es el curso clínico de la enfermedad, cómo va a dejar de funcionar paso a paso, diría yo, aquel órgano y en qué paso cada cosa puede pasar, por ejemplo. Es importante saber cómo el médico trata a aquel paciente, porque a veces hay tratamientos médicos que pueden traer problemas o traer efectos colaterales y que nosotros podemos tener que manejar también en la consulta odontológica. Entonces, eso también es importante. Naturalmente, que saber todo lo que pasa en la boca con las manifestaciones bucales y dentales es el principal foco del dentista y eso es obligatorio que sepamos, ¿no? Pero esa interacción con el tratamiento odontológico y la enfermedad sistémica también es un punto clave y tiene que ser llevada en consideración con mucha importancia. Uh, a veces lo que pasa cuando un órgano deja de funcionar es que otros van a ser afectados consecuentemente. Y eso también es una cosa que uno tiene que llevar en consideración, porque el hígado, por ejemplo, cuando deja de funcionar, otros órganos son afectados. Y uno también tiene que estar pronto para poder manejar esos órganos que van a estar afectados. Y la única manera de hacer todo esto aquí de una forma correcta y de una forma adecuada para el paciente es estudiando, es actualizándose periódicamente, entonces, a cada día estudiando un poco más y mirando a ver lo que hay de novedades. Y muchas veces al mirar lo que hay de novedades y al estudiar, uno crea preguntas que pueden originar investigaciones. Y investigar también es una atribución de los profesores, por ejemplo, ¿no? Investigaciones clínicas son muy importantes porque pueden generar informaciones para que el colega que solo está allí en la consulta odontológica pueda tener un manejo más adecuado del paciente. Entonces, eso está aquí involucrado en la profesión, diría yo, de la mayoría de los profesores universitarios, ¿no? Entonces, vamos ahí a intentar mirar paso a paso eso todo que os dije hasta ahora en la pantalla anterior. Entonces, cuando uno habla de un paciente que tiene una deficiencia de funcionamiento del hígado, entonces
uno sabe que existen millares o varias etiologías que pueden llevar el hígado a dejar de funcionar de una forma correcta. Las más comunes son el alcohol y los virus hepatotropos, que son el C, el B y el D, porque son los únicos que pueden causar una enfermedad crónica. Y, por ejemplo, en este caso de tener un paciente que tuvo el hígado afectado por un virus hepatotropo, naturalmente que algunas otras cosas tienen que ser llevadas en consideración. Por ejemplo, la transmisibilidad en el consultorio odontológico. Entonces, la bioseguridad y echar mano ahí de vacunas para evitar, por ejemplo, la transmisión del virus B es importante. Pero esos virus también son capaces de manifestaciones extrahepáticas y eso uno tiene que estudiar para poder diagnosticarlas en la clínica. Entonces, es importante saber la causa de la hepatopatía porque por la causa que tiene esa hepatopatía podemos incluso imaginar otras complicaciones que el paciente puede tener. Bueno, ah, independiente de la causa de la hepatopatía, lo que es central y principal son justamente las funciones hepáticas y esas no van a cambiar, ¿no? Esas son iguales para todas las personas. Las causas de la hepatopatía pueden ser distintas, pero las funciones serán siempre iguales. Y yo creo que la principal función del hígado y que todos los dentistas siempre tienen mucha atención es justamente hacer ahí o participar de la producción de las proteínas de la coagulación. Prácticamente todas, a excepción del factor de von Willebrand, son hechas en el hígado o a través del hígado. Entonces, la principal cosa que nos trae un poquitín de recelo cuando uno atiende a un paciente con hepatopatía crónica es el sangrado, ya que el hígado participa ahí de la formación de casi todas las proteínas de coagulación. Entonces, la principal cosa que el dentista tiene recelo es con relación al sangrado del paciente. Y bueno, pero eso, en este momento paro un poquitín de decir sobre la fisiología del hígado y os digo de mi experiencia. Entonces, tenemos un grupo de pacientes que tienen cirrosis en el CAPE, donde trabajo yo, donde soy la vicecoordinadora, y atendemos a esos pacientes ya hace muchísimos años. Atender al paciente es prestar atención al paciente, es tener atención en todo lo que pasa con él y en todo lo que el paciente nos dice. Y en estos años todos que atendimos los pacientes, notamos que aunque muchas personas tengan mucho miedo por el sangrado del paciente, nuestros pacientes parecía que no tenían un sangrado mayor y fueron muchos años acompañando a esos pacientes. Entonces, en un momento decidimos que teníamos que recoger todas esas informaciones de esos años todos. Y eso generó una tesis de máster de Janaína, que fue la autora de la tesis. Recogimos las informaciones de todos los pacientes con cirrosis que estaban en fila de trasplante hepático de 2002 hasta el 2017 y eh, tuvimos allí 190 pacientes que hicieron 333 exodoncias. Entonces, 373 dientes fueron removidos de esos pacientes. Y el sangrado que uno verificó en esos pacientes fue bajísimo, aunque muchos tuvieron plaquetas tan bajas como 16.000. Tuvimos de esos 333, tuvimos 12 casos de pacientes que en la cirugía tuvieron un sangrado un poco mayor, pero todo fue controlado en la propia consulta odontológica.
Y tuvimos 12 casos que nos contaron después que retornaron al CAPE, nos contaron que sangraron, que tuvieron un sangrado en casa, un poquitín mayor, pero también se paró solo. Entonces, no encontramos ningún evento hemorrágico en esos pacientes. Eso fue interesante porque eso nos llevó a una otra investigación. Pensamos así, bueno, entonces, ¿cómo será que se comportaron los otros colegas en el mundo? ¿Cuál será que es el riesgo real de sangrado de esos, el riesgo real de sangrado de esos pacientes? Entonces hicimos una revisión sistemática de literatura para poder verificar lo que la literatura odontológica decía de esos pacientes. Fueron pocos los trabajos encontrados, solo 7 trabajos, es verdad. De entre esos trabajos, el nuestro que ya había sido publicado. La grande mayoría de los trabajos publicados o ministraba plaquetas o plasma fresco para los pacientes o solo atendía pacientes que ya tuvieran por lo menos 45.000 plaquetas y un INR de 1,2 o 1,5 en lo máximo. Entonces, todos los trabajos, menos el nuestro, ¿no? Menos el nuestro, hacían transfusión para los pacientes o solo atendían pacientes que tuvieran un nivel de plaquetas alto, diría yo. Pero todos ellos notaron que los pacientes podían presentar sangrado, aunque tuvieran la posibilidad de recibir sangre o plaquetas. Entonces no conseguían identificar una correlación entre los exámenes de plaquetas y INR y el sangrado, y también no conseguían identificar una correlación, no digo una correlación, pero ministrar sangre al paciente no le garantía al investigador que los pacientes no presentasen un sangrado. Esto fue muy interesante y luego entonces nuestra propuesta fue ejecutar un trabajo prospectivo. Como habíamos hecho uno retrospectivo y uno de revisión sistemática, nuestra próxima propuesta fue ejecutar un trabajo prospectivo que fue ejecutado por Juliana Franco, que fue alumna mía de doctorado, y en ese trabajo atendimos ahí 74 pacientes y hicimos todos los exámenes posibles de coagulación, todos los posibles para verificar la procoagulación y la anticoagulación, además de niveles de compuestos nitrogenados, tanto en sangre como en saliva, porque sabemos que los compuestos nitrogenados pueden ocasionar ahí una pérdida de adhesión de las plaquetas. En realidad no tuvimos ningún caso de hemorragia, ningún caso. Es verdad que los pacientes del grupo de estudio, que eran los pacientes con cirrosis, tenían un sangrado un poco mayor que los pacientes que eran normales, que no tenían ninguna alteración sistémica. Es verdad. Pero ese sangrado se podía manejar tranquilamente en el consultorio odontológico y sin ninguna intercorrencia, ¿no? Entonces, eso también trajo ganas en realidad de verificar lo que decía la literatura actual sobre fisiología del hígado. Y digo fisiología, la fisiología que tiene vínculo con las características de sangrado, las características de coagulación. Y eso cambió. Entonces encontramos una justificativa en la literatura. Hoy en día lo que se cree sobre el paciente con cirrosis es que exista una hemostasia rebalanceada, porque hoy en día se sabe que el hígado hace factores tanto de procoagulación cuanto de anticoagulación. Y eso hace que cuando deje de funcionar el hígado,
dejan de funcionar al mismo tiempo las dos fases de pro y de anticoagulación. Y es por eso que se dice que el paciente que tiene cirrosis tiene una hemostasia rebalanceada. Es aquello de la cascada de coagulación que uno siempre oyó cuando estaba en el curso de grado. Funciona, funciona, sí, es verdad. Pero cuando uno habla del paciente con cirrosis o con hepatopatía crónica, lo que pasa en realidad con él es que como varias fases están comprometidas, lo importante es que la generación de trombina sea efectiva y es eso que pasa con el paciente. La generación de trombina es efectiva, aunque varios de los factores de coagulación puedan estar comprometidos, factores de anticoagulación también están comprometidos. Y el final, que es la generación de la trombina, está adecuado. Y es por eso que la mayoría de los pacientes, aunque tengan plaquetas bajas, no tienen problemas de sangrados intra o postoperatorios. Y eso nos trajo un otro problema, naturalmente, porque los exámenes que tenemos hasta hoy para verificar si el paciente tiene una alteración de coagulación, ninguno de esos exámenes puede en realidad verificar justamente esta parte de la cascada de coagulación. Y eso nos trajo a donde estamos hoy, yo y el grupo que hace investigación conmigo. Entonces, estamos verificando si existe ahí esta relación entre la generación de trombina y la hemostasia de esos pacientes con cirrosis. Y eso no es un examen convencional que todos los sitios lo hagan. Entonces, por eso es motivo de una investigación. Quizá la vamos a terminar ahí dentro de un par de años. Muy bien, solo para ejemplificar cómo es importante primero prestar atención en el paciente y cómo se desarrolla el atendimiento del paciente y luego tener, con esa atención, tener preguntas. Preguntas aparecen y uno tiene que responder a esas preguntas. Bueno, volviendo ahí a las funciones del hígado, a las funciones hepáticas. Claro que la segunda función más común y que llega a nuestra memoria o a nuestra cabeza es esa función excretora. Y claro que uno tiene que tener un cuidado mayor justamente con la desintoxicación del organismo frente a fármacos y sustancias extrañas. Entonces, uno no puede medicar de la misma manera el paciente. Pero en realidad, hasta que no tenga cirrosis el paciente, es muy difícil que alguna medicación que el dentista suministre al paciente pueda traerle un caso de intoxicación o hacerle un daño mayor al hígado. Es difícil, porque el dentista suele prescribir medicaciones que no son tan dañinas al hígado, o la cantidad que utilizamos no suele ser tan dañina al hígado. ¿Ok? Bueno, otra de las funciones es producir colesterol, ¿no? Y bilis también. El colesterol, uno sabe que la cantidad de colesterol que uno tiene circulando en la sangre, la mayor cantidad es hecha en el hígado, la mayor parte es hecha en el hígado. Y claro que el colesterol siempre estuvo muy próximo de las enfermedades coronarianas, ¿no? Por participar ahí de una forma muy importante en la formación de ateromas. Entonces, las enfermedades obstructivas coronarianas siempre estuvieron muy vinculadas a la producción de colesterol. Y entonces, como el hígado no funcionaba o no funciona de la misma manera en un paciente que tiene hepatopatía o que tiene cirrosis, la literatura siempre pensó que el paciente con cirrosis tendría una menor posibilidad de desarrollar una enfermedad obstructiva coronariana, porque tendría menor posibilidad de hacer un ateroma. Entonces, eso también está cambiando y ya cambió
Actualmente se encuentra ahí, la literatura encontró ahí que existen diversos pacientes con cirrosis y que están esperando trasplante hepático que presentan aumento de formación de ateromas. Y eso también nos trajo ahí una cuestión, ¿no? Una cuestión. Pensamos así, ¿será que podemos ayudar a ese paciente de alguna manera? Entonces, sabemos que la radiografía panorámica puede identificar ateromas. Entonces, ya sabíamos eso. Entonces, cogemos radiografías panorámicas de todos los pacientes con cirrosis del CAPE para verificar si en ellas encontraríamos una cantidad mayor de imágenes sugestivas de ateromatosis que en pacientes normales. Y sí, en pacientes cirróticos, sí que hay una cantidad mayor de esas imágenes. Esto no es un examen que se deba hacer el diagnóstico de ateromatosis en el paciente, naturalmente. Pero si la radiografía está allí y uno puede verificarla, sería el paciente ganaría mucho con eso porque identificando una ateromatosis como esta, uno encamina el paciente rápidamente para el médico para que verifique si esa imagen es compatible realmente con alguna obstrucción en la carótida. ¿Vale? Muy bien, volviendo aquí a las funciones hepáticas, tenemos ahí, además del problema del sangrado, además eh, del colesterol y de la metabolización ahí de medicaciones, sabemos que el hígado tiene ahí una función muy importante en almacenar vitaminas liposolubles, entre ellas una que es muy importante para la coagulación y que hace falta ahí en toda esa fase de coagulación. Pero otras que son importantes, por ejemplo, en la diferenciación celular. Entonces, la piel y algunos órganos y los ojos, por ejemplo, pueden padecer si no tenemos una cantidad normal ahí de esas vitaminas. Pero yo creo que lo que es más complicado en esos pacientes y que llega más cerca del cirujano dentista, es justamente los problemas que podemos tener con vitamina D. Es natural que la vitamina D no es hecha en el hígado, no es eso. La vitamina D, la mayor parte es sintetizada en la piel cuando uno se expone al sol. Entonces, la mayor parte se sintetiza en la piel, una parte uno puede adquirir a través de la alimentación, pero la mayor parte sintetizada en la piel. Después de sintetizada en la piel, tiene que pasar por dos fases de hidroxilación para luego originar una hormona que es muy importante y que va a movilizar calcio de los intestinos para aumentar la densidad mineral ósea. Y esa hormona, que es la hormona D, pasa por esas dos fases de hidroxilación y una de ellas es en el hígado. Entonces, un hígado que no funciona bien, una persona que tiene menos de esta hormona y, consecuentemente, problemas mayores de osteoporosis, ¿no? y disminución de densidad mineral ósea. Entonces, es una cosa importante para nosotros que somos dentistas, ya que los dientes están ahí con íntima relación con los huesos de la cara. Otro problema que vamos a tener que manejar en el consultorio es el metabolismo de aminoácidos, que es increíble eso, pero lo que pasa es que es el hígado metaboliza los aminoácidos convirtiéndolos en amoníaco y luego el amoníaco, convirtiendo el amoníaco en urea para que la urea sea excretada en la orina. Como el hígado no funciona, se acumula amoníaco en el organismo de la persona y el amoníaco va directamente al sistema nervioso central y impide eh, la, la, uh, las informaciones que pasen de una neurona a otra.
Entonces, los pacientes tienen comprometimientos ahí del sistema nervioso central muy importantes. A veces el paciente parece que no está incluso allí contigo. No consigue hablar, no consigue raciocinar y no consigue decir, responder a preguntas que hacemos normalmente. Entonces, eso es muy importante saber qué puede pasar con el paciente que tiene cirrosis, por ejemplo. Y otro problema importante es que el hígado es responsable por el metabolismo de las hormonas. Entonces, hormonas, como por ejemplo hormonas sexuales, dejan de ser inactivadas y eso conlleva al aparecimiento en hombres, por ejemplo, de características femeninas como ginecomastía o pérdida de vello. Entonces, esas características aparecen en hombres. Pero yo creo que lo que más puede afectar la atención odontológica a ese paciente es que él puede presentar una enfermedad similar al diabetes, ya que toda esa regulación de insulina y glucagón tiene que ver con el hígado. Entonces, un paciente que tenga una cirrosis ahí adelantada, en una fase adelantada, puede presentar una enfermedad similar al diabetes. Digo similar porque si trasplanta el paciente, después que trasplanta, todo eso se arregla, diría yo. Todo eso vuelve a la, a la condición anterior a la cirrosis. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a entender también que no es todo el paciente que va, todos los pacientes que van a presentar esas complicaciones. Es natural que el paciente que más presente esas complicaciones sea el paciente que está en un estadio muy avanzado de complicación o de destrucción del parénquima hepático. Hay maneras de estratificar el grado ahí de complicación del daño hepático. Esta aquí es una de ellas que es llamada escala Metavir y se utiliza mayormente en pacientes con hepatitis C, por ejemplo. Esa escala va a medir el grado de fibrosis y el grado de inflamación del paciente. A cada ítem, el paciente gana una nota. Entonces, en el ítem F2 gana la nota 2 y en el ítem A quiere decir inflamación, gana notas de 0 a 3. Lo máximo de nota que puede conseguir un paciente es 7, pero con el F4 ya es un paciente con cirrosis. ¿Y qué es un paciente con cirrosis? Es un paciente que tuvo el parénquima hepático sustituido por fibrosis. Entonces, tenemos un hígado fibrótico. Esa es la escala Metavir y que se hace con biopsia hepática, ¿no? Eso se hace a través de la evaluación por el patologista en el microscopio y con una porción ahí de una biopsia hepática. Hay otras escalas, es verdad, pero todas van a medir de la misma manera las mismas cosas. Miren, en realidad miden de formas diferentes porque dan puntos diferentes para cada fase, pero miden la misma cosa. Miden inflamación y miden fibrosis. Cada una a su manera, pero todas miden la misma cosa. Y esas escalas hacen con que uno pueda saber en qué fase de comprometimiento hepático está el paciente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un hígado que es normal, perdón, a veces se me escapa el portugués. Un hígado que es normal, que es más bien como rosa, un hígado normal. Un hígado que está con una complicación aguda, tiene el color modificado y empieza a parecer más rojo. Si la complicación se extiende ahí, se extiende por mucho tiempo, entonces tenemos una complicación crónica y empezamos a tener la sustitución del parénquima hepático, de los hepatócitos, por fibrosis. Y eso se ve incluso a través de la coloración del propio hígado. Empieza a aparecer más blanquecimiento en algunas regiones. La fibrosis puede progredir y luego
una grande parte del hígado puede tener grados importantes de fibrosis, hasta que cuando llega en la fase de cirrosis, tenemos ahí, además de la sustitución del parénquima hepático por fibrosis, la presencia ahí de micro y de macronódulos. Entonces, este aquí es un paciente con cirrosis, que es una cirrosis que es simplemente la sustitución del parénquima hepático por fibrosis y la formación del nódulos y necrosis. Pero la cirrosis lleva a dos eventos que son fundamentales y que son los desencadenantes de otras tantas complicaciones en el paciente con cirrosis, que es la insuficiencia hepática ósea, la falta de funcionamiento normal del hígado, y que es la hipertensión portal. La hipertensión portal lleva a diversas complicaciones de la cirrosis. Bueno, esas dos características, que son la insuficiencia hepática y la hipertensión portal, son las responsables, las grandes responsables por las complicaciones que aparecen en el paciente con cirrosis. La hipertensión portal lleva al aparecimiento de colaterales portosistémicos o varices gastroesofágicas, lleva al aparecimiento de esplenomegalía, hiperesplenismo y el secuestro de elementos figurados de la sangre. Además de la hipertensión portal, los pacientes que tienen cirrosis pueden y presentan eventualmente ascitis y encefalopatía. Y los pacientes con ascitis pueden tener una infección del líquido ascítico, que es llamada de peritonitis bacteriana espontánea. Pero ¿qué tenemos todos nosotros que somos dentistas a ver con todo esas complicaciones? Vamos a ver un poquitín más de cerca. Vamos a entender primero qué es la hipertensión portal, que es un aumento de la tensión en la vena porta que lleva la sangre al hígado. El hígado, como está fibroso, no consigue procesar la sangre que llega en la misma cantidad que siempre llegó. Entonces, aumenta la tensión en esta región. Esta tensión va aumentando y se va distribuyendo por otros vasos, incluso haciendo con que llevando más sangre para el bazo. Y llegando más sangre para el bazo, aumenta la función del bazo, que es lo que llamamos de la función y el tamaño del bazo, que es lo que llamamos de esplenomegalía. La esplenomegalía, después de algún tiempo, el bazo empieza a tener una pérdida de su función normal, que es un colapso que presenta el bazo. Ese colapso es llamado de hiperesplenismo, y el colapso del bazo hace con que ese órgano empiece a remover de la sangre las células que están viables todavía. Entonces, el paciente empieza a presentar anemia, empieza a presentar disminución de células blancas, empieza a presentar disminución de plaquetas. Todo eso lo ocasiona el secuestro de esos compuestos figurados de la sangre por el bazo. Entonces, eso sí nos toca a nosotros manejar en el paciente que está en la clínica odontológica. Bueno, ese aumento de esa tensión en este lugar, que se va a distribuir por otras regiones, otros vasos del organismo, otras venas del organismo, se distribuye por todo el tracto gastrointestinal. Entonces tenemos aquí la abertura de lo que llamamos de varices portosistémicas. Esas varices pueden ser vistas endoscópicamente porque son más comunes en la región esofágica, ¿no? Entonces, con una endoscopía se pueden ver con una cierta facilidad. Pero no solo con endoscopía, algunas veces existe una producción tan grande de esas varices
por todo el cuerpo del paciente, que a veces es posible verlas en un examen físico. Pero la mayor parte, la región más fácil de encontrar esas varices son las regiones donde los vasos pueden estar más cerca, yo diría, del medio externo. Por ejemplo, en la región umbilical, por ejemplo, en la región anal. Y luego pensamos nosotros, ¿y en boca? ¿Será que no podemos encontrar más varices que en otros sitios? Entonces, empezamos a prestar atención a nuestros pacientes y en realidad era eso que empezamos a ver. Entonces, una cantidad mayor de varices en lengua, por ejemplo, y de diversas varices en otras regiones del organismo también. Y eso llevó a esa observación, nos llevó a hacer una otra investigación para verificar si lo que estábamos viendo era en realidad un aumento de varices en pacientes que tenían cirrosis. Y sí, fue eso que concluimos. Los pacientes que tienen cirrosis tienen un aumento de la prevalencia de varices sublinguales cuando comparados a pacientes normales. Entonces uno puede utilizar incluso esta identificación de varices sublinguales para poder imaginar que el paciente tiene varices en varias porciones ahí del tracto gastrointestinal. ¿Y cuál es la importancia de identificar que el paciente tiene varices gastrointestinales que están ahí por todo ese sistema gastrointestinal? Es justamente intentar prevenir hemorragia de esas varices, intentar impedir que esas varices eh, se rompan, ¿no? Y que el paciente tenga ahí hemorragias. Y nosotros podemos impedir, no digo que podamos de una forma general, pero podemos evitar que una prescripción odontológica pueda desencadenar una hemorragia digestiva. Entonces, medicamentos como antiinflamatorios, esteroides o no esteroides, pueden llevar a las varices a romperse, ¿no? En el esófago, en el estómago, en el duodeno. Y lo que debemos hacer es que no vamos a prescribir antiinflamatorios no esteroides. No es necesario evitar la prescripción de esos antiinflamatorios, pero es necesario prescribir gastroprotectores antes de prescribir un antiinflamatorio no esteroide, ¿vale? Entonces eso es importante saber porque el dentista puede ocasionar una hemorragia en esas varices si no prescribe un gastroprotector. Bueno, otra de las complicaciones de la cirrosis que es muy importante y que incluso marca ahí una descompensación de la cirrosis es la presencia o el acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal. Entonces, ese líquido ascítico, el mayor problema de ese líquido estar ahí acumulado es que puede llevar a una infección secundaria. Y el mecanismo de ese desarrollo de la ascitis es un mecanismo que tiene varios pasos o varias cosas involucrados. La primera de ellas es que como el hígado es el principal productor de la mayor proteína que circula en la sangre, que es la albumina, va a haber una disminución de albumina circulando. La albumina, por ser una proteína muy grande, ella impide que el líquido salga de dentro de los vasos para afuera. Ella funciona ahí tapando, diría yo, poros que existen en los vasos. Cuando hay disminución de la albumina, empieza a exudar el líquido de dentro de los vasos para afuera. Además de eso, la gran cantidad de vasos que están presentes en el paciente con cirrosis hace con que exista una gran producción de un vasodilatador local, que es el óxido nítrico. Entonces tenemos un vaso que tiene
un vaso que tiene poca albumina y que puede exudar más líquido. Y luego tenemos más óxido nítrico que funciona como un vasodilatador. El vaso pierde aquella tensión, se dilata y empieza a exudar líquido, ¿no? El organismo entiende que está perdiendo ahí un volumen del sangre, de la sangre. Naturalmente está perdiendo líquido y el organismo entiende que necesita activar algún mecanismo para que pare esa pérdida que él entiende que es de sangre. Entonces se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona para retener agua y sodio. Pero al mismo tiempo que se retiene agua y sodio, se aumenta ahí la cantidad de líquido que se pone en la cavidad peritoneal. El mayor problema de ese líquido es que él puede tener ahí ese líquido puede ser infectado secundariamente y llevar a lo que se llama de peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea es una situación que puede llevar a la muerte del paciente y uno tiene que intentar impedir de cualquier manera esa peritonitis. Los médicos acostumbran a hacer un drenaje de ese líquido que se llama de paracentesis. Entonces, drenan ese líquido para que no se acumule allí y para también evitar que ese líquido sufra ahí una contaminación secundaria. Bueno, esa contaminación secundaria que acontece en ese líquido puede acontecer por diversas hipótesis. La literatura cree que una de las hipótesis más probables, diría yo, es que exista una translocación de las bacterias que están en el intestino para el líquido ascítico. Y eso ocurriría justamente porque cuando el hígado deja de funcionar, existe una disminución de la inmunidad circulante del paciente y de la inmunidad local. Entonces, tenemos menor cantidad de leucocitos o leucocitos circulando, pero las células de Kupffer que están presentes en el hígado son verdaderos macrófagos y funcionan ahí también haciendo del hígado un órgano central ahí de ese sistema retículo endoplasmático. Entonces, el hígado es muy importante ahí para la manutención de la inmunidad del paciente. Entonces pensamos nosotros así, bueno, sí, que la translocación bacteriana del intestino puede ser una de las principales hipótesis, pero la literatura presenta ahí para nosotros que quizá otras causas puedan existir. Entonces hicimos nosotros una hipótesis, la hipótesis de que puede ser que las bacterias de la enfermedad periodontal puedan llevar o puedan ser un factor de riesgo para infecciones en el paciente cirrótico. Esa hipótesis que hicimos nosotros la publicamos en esta revista, que es una revista que publica hipótesis mismo. Entonces, hicimos esa hipótesis basada ahí en todo un levantamiento bibliográfico, naturalmente, y todavía vamos a seguir a ver si conseguimos o no concluir que eso está correcto o no. Bueno, otro grande problema es el problema ahí del sistema nervioso central que ya os dije anteriormente con relación a ese acúmulo de amoníaco, porque como el hígado no funciona, no consigue transformarlo en urea. Y la urea no puede ser, no es eliminada, es eliminada en la orina y en las heces, pero como no hay esa transformación, uno tiene un aumento de la cantidad de amoníaco en ese paciente. Ese comprometimiento ahí que llamamos de encefalopatía hepática puede ser mensurado, puede ser evaluado a través de esta clasificación que se llama Westhaven. Entonces podemos
tener pacientes que tienen desde simplemente una alteración del humor o del ritmo del sueño hasta pacientes que entran en coma. ¿Y qué podemos hacer nosotros que somos dentistas? ¿Podemos hacer algo para impedir o para disminuir la posibilidad que ese paciente pueda desarrollar una encefalopatía hepática? En realidad podemos y tiene que ver ahí con las varices y con la hemorragia digestiva. Entonces, cuando el paciente desarrolla hemorragia digestiva, cuando engulle sangre, uh, en el estómago se produce inmediatamente amoníaco y eso va inmediatamente para el sistema nervioso central, llevando al paciente a desarrollar esa encefalopatía hepática. Entonces, lo que podemos hacer, además de no solo de evitar, pero a veces de prescribir ahí medicaciones gastroprotectoras antes de antiinflamatorios, es evitar que el paciente engulla sangre mientras uno hace una cirugía, porque al engullir sangre se forma ahí el amoníaco y luego el amoníaco desarrolla o precipita ahí una encefalopatía hepática. Entonces, también tenemos que saber cómo evitar que actitudes nuestras en el consultorio lleven a ese tipo de problemas. Bueno, el paciente con cirrosis tiene diversos problemas, diría yo, y además de todos esos problemas, también pueden aparecer otros comprometimientos en otros órganos. Entonces ya vimos anteriormente que puede desarrollar problemas endocrinos como el diabetes o algo parecido con el diabetes y alteraciones ahí de características sexuales. Pero el riñón puede estar comprometido, corazón puede estar comprometido, el pulmón puede estar comprometido y la densidad mineral ósea también. Entonces tenemos un paciente que tiene una posibilidad enorme de presentar diversas complicaciones. Bueno, cuando uno habla sobre el paciente cirrótico, la única manera que el paciente tiene de la cirrosis es algo que es irreversible. La única manera que tiene el paciente cirrótico de poder sobrevivir es trasplantar el hígado. Entonces, es necesario que el paciente trasplante el hígado, es necesario que el paciente tenga un hígado normal, porque si no, no puede vivir con un hígado que es cirrótico. Y para que el paciente trasplante, hay para poner el paciente más próximo del trasplante, diría yo así, hay un modelo matemático que fue desarrollado hace muchos años y que la mayoría de los países utiliza para poner ese paciente en la fila de trasplante y para decir que ese paciente debe trasplantar antes que otro paciente. Es un modelo matemático que incluye algunos exámenes como bilirrubina, el INR, creatinina. Entonces, ese modelo resulta en una nota, en un número, ¿no? Ese modelo se llama MEL y resulta en un número de 6 a 40. ¿Y qué quiere decir ese modelo matemático? Ese modelo mide el riesgo que el paciente tiene de morir en los próximos 3 meses. Entonces, pacientes, por ejemplo, que tienen un MEL de entre 20 y 29 tienen un riesgo de 76% de morir en los próximos 3 meses. Entonces, este paciente con este MEL será trasplantado antes que este paciente aquí con este otro MEL. Este MEL tiene una validez y según la nota que tenga el paciente, la validez también va a ser parte. Entonces, pacientes que tienen, por ejemplo, un MEL de 11, entre 11 y 18, entonces el MEL tiene que ser hecho a cada 3 meses. Entonces, a cada 3 meses el paciente tiene que ir al laboratorio, hacer los exámenes de sangre para que se haga ahí esta nota del paciente. Paciente con MEL entre 10 y hasta 12 tiene una validez de 12 meses, ¿no? Entonces, todo eso tiene una validez.
Bueno, entonces ya sabemos ahí las características clínicas sistémicas de los pacientes y algunas incluso bucales, pero vamos a ver aquí algunas otras características clínicas bucales. Y una de las que verificamos en nuestros pacientes y en nuestros estudios fue un aumento de alteraciones periodontales. Entonces, la enfermedad periodontal parece mucho más severa en esos pacientes. Entonces encontramos ahí pérdidas de nivel óseo y en realidad lo que encontramos fueron pérdidas no solo del nivel óseo, pero del nivel del tejido blando. Las dos cosas eh, eh, disminuyeron concomitantemente. Eso hace con que al utilizar la sonda, por ejemplo, periodontal, uno no tenga ahí la identificación de bolsas periodontales, ¿no? Pero el paciente tiene eh, una enfermedad periodontal mucho más severa que pacientes normales. Además de eso, por tener sus características ahí vinculadas a la inmunidad, el paciente que tiene problemas hepáticos puede tener ahí problemas de infección oral más comunes. Aquí vemos pacientes con candidíasis y aquí vemos un paciente que tiene una infección bacteriana por dos bacterias distintas, Actinomyces y Enterobacter. Y Enterobacter no es una bacteria de boca. Entonces, hay ahí la posibilidad de desarrollar infecciones bacterianas, virales y fúngicas. Más bien fúngicas y bacterianas, ¿no? En niños, por ejemplo, en niños que están en fase de desarrollo de los dientes, que los dientes están siendo desarrollados todavía, es posible que cuadros de hiperbilirrubinemia puedan causar alteraciones de la coloración de los dientes también, tanto en la dentición decidua como la permanente. Entonces, en las dos denticiones, ¿no? Entonces, eso es otra característica clínica que podemos ver. ¿Y qué tenemos que hacer con relación al atendimiento odontológico o al tratamiento odontológico? Hacer exámenes de sangre para verificar enzimas hepáticas, por ejemplo. No, no, no hay necesidad. Entonces, lo que hay necesidad es que uno pueda saber las consecuencias que uno tiene que enfrentar cuando el hígado no funciona bien. ¿Cuánto está funcionando o no funcionando el hígado? No hace falta que uno sepa. Lo que uno tiene que saber son las consecuencias. O sea, a ver si hay alteraciones en la serie blanca o en la serie roja y alteraciones que pueden ser verificadas en la coagulación. Yo sé que os dije allí en el inicio que en ninguno de los trabajos conseguimos encontrar una relación o una correlación entre el tiempo de sangrado y las plaquetas o el INR. Es verdad, pero siempre es mejor tener una base de lo que tiene el paciente para poder evitar otras cosas, como por ejemplo, si el paciente tiene pocas plaquetas, tiene 15, 16 mil plaquetas, es mejor que todas ellas, ¿no?, tengan una eficiencia funcional. Entonces, es mejor que uno no le dé al paciente nada que pueda evitar que las plaquetas se peguen unas a las otras, ¿no? Entonces, por eso yo todavía indico que se hagan los exámenes para verificar la coagulación. Con relación a los antiinflamatorios no esteroidales, ya hablamos un poquitín sobre eso. No es que no tengamos que utilizarlos, pero es que hay que tener cuidado cómo se utilizan y siempre utilizar entonces con los gastroprotectores para evitar las hemorragias, ¿no? Eh, yo creo que el mejor consejo que puedo dar yo cuando un dentista va a atender a un paciente es que inicie siempre con procedimientos de pequeño porte. Entonces, el paciente tiene ahí, yo qué sé, 10 dientes para extracción. Entonces, vamos a hacer uno
primero para poder verificar más o menos cómo se comporta el paciente. La literatura siempre apunta para esto aquí, que alteraciones de la hemostasía pueden ocurrir cuando el INR es mayor que 1,5 y las plaquetas menores que 50.000. Pero eso no fue lo que encontramos en nuestras investigaciones. Sí, es importante que se tenga la evaluación de plaquetas y de INR justamente por las medicaciones que uno pueda tener que administrar al paciente, pero lo que uno encontró más vinculado al aumento del sangrado fue pacientes que tenían una cirrosis descompensada. ¿Qué es una cirrosis descompensada? Es un paciente que tiene algunas alteraciones clínicas que demuestran una descompensación, que son presencia de encefalopatía hepática, presencia de ascitis, presencia de hemorragia digestiva. Entonces, esas tres cosas clasifican al paciente como un paciente con cirrosis descompensada. Y en general son esos que tienen cirrosis descompensada que presentan ahí un riesgo mayor para